Hola, yo soy Jeremy Carreño, estudiante de Física 3 del grupo F4B. El día de hoy voy a hablar y profundizar teniendo en cuenta una serie de preguntas sobre los temas de los siguientes artículos. El primero habla sobre radiación de cuerpo negro de una lámpara incandescente. Primera pregunta, ¿cuál es el fenómeno físico que se trata en el artículo? El fenómeno físico tratado en el artículo describe cómo se utiliza una lámpara incandescente para ilustrar las leyes de Stefan E. Boltzmann y el desplazamiento de Wien, que gobierna el comportamiento de radiación emitida por cuerpos negros. Segunda pregunta, ¿cómo cambia el color de la luz emitida por la lámpara incandescente cuando se ajusta la temperatura del filamento? El color de la luz emitida por la lámpara incandescente cambia significativamente a medida que se ajusta la temperatura del filamento, siguiendo el comportamiento esperado según la ley de desplazamiento de Wien, que establece que a medida que aumenta la temperatura de un cuerpo negro, la longitud de onda de la radiación máxima emitida se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. Tercera pregunta. ¿Qué relación existe entre la temperatura del filamento y la intensidad de luz emitida por la lámpara? La relación entre la temperatura del filamento y la intensidad de luz emitida por la lámpara incandescente está gobernada por la ley de Stefan E. Boltzmann, que establece que la potencia total radiada por un cuerpo negro o casi negro como el filamento de tungsteno es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Teniendo en cuenta esta ecuación que se ve en pantalla, P es la potencia total radiada, Epsilon es la emisividad del material, A es el área de la superficie del filamento, alfa es la constante de Stefan E. Boltzmann y T la temperatura en Kelvin. Cuarta pregunta. Si se utiliza una lámpara con un filamento más caliente, ¿cómo varían las longitudes de onda predominantes en la luz que emite? Longitudes de onda predominantes en la luz que emite se desplazan hacia longitudes de onda más cortas. Este fenómeno está descrito por la ley de desplazamiento de Wien, que establece que la longitud de onda correspondiente a la radiación más intensa emitida por un cuerpo negro se reduce a medida que aumenta la temperatura del cuerpo. La ley de desplazamiento de Wien se expresa como lambda más igual a B sobre T, donde el lambda más es la longitud de onda de la radiación máxima, la que tiene la mayor intensidad. B es la constante de desplazamiento de Wien y T es la temperatura absoluta del cuerpo en Kelvin. Teniendo en cuenta esto, el filamento más caliente da la longitud de onda más corta, desplazándose de rojo hacia amarillo y blanco en el espectro, como una mayor proporción de radiación en el rango visible, lo que hace que la luz emitida se vea más brillante y más blanca. Quinta pregunta. ¿Qué sucede si se enfría el filamento de la lámpara y cómo cambia la apariencia? Si se enfría el filamento de la lámpara, se producen varios efectos relacionados con la radiación del cuerpo negro y la temperatura. A medida que la temperatura del filamento disminuye, la intensidad de luz que emite también disminuye. Esto ocurre porque, según la ley de Stefan Boltzmann, la potencia total radiada por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura, anteriormente mencionado, y el espectro de radiación se desplaza hacia longitudes de onda más largas, según la ley de desplazamiento de Wien. Cuando la temperatura de un cuerpo negro disminuye, las longitudes de onda de radiación de mayor intensidad se desplaza hacia longitudes de onda más largas. Sexta pregunta. ¿Cómo podría usar un espectro de luz para estudiar las características de la radiación emitida por la lámpara? Bueno, en el contexto del artículo, un espectro de luz se puede usar para estudiar las características de la radiación emitida por la lámpara incandescente de la siguiente manera. Primero, determina la temperatura del filamento. El espectro permite identificar la longitud de onda donde la radiación es más intensa, usando la ley de desplazamiento de Wien.
Se puede calcular la temperatura del filamento en función de su emisión, relacionando directamente la radiación observada con la temperatura. Segundo, analizar el color de la luz emitida. El espectro muestra cómo a temperaturas más altas el pico de radiación se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. Esto explica el cambio en el color de la luz que emite la lámpara al ajustar la temperatura del filamento. 3. Evaluar la proporción de luz visible frente a infrarroja. El espectro revela que a bajas temperaturas la mayor parte de la radiación está en infrarrojo, o sea, invisible, mientras que a temperaturas más altas aumenta la proporción de luz en el rango visible. Esto permite la eficiencia de la lámpara y entender por qué gran parte de la energía se pierde como calor. Visualizar la distribución de la energía. Al graficar la intensidad de la radiación en función a la longitud de onda, el espectro ayuda a comprender cómo se distribuye la energía emitida por la lámpara en rango visible e infrarrojo, destacando la naturaleza como continua de su función. Séptima pregunta. ¿Por qué es importante entender la distribución de energía de la luz emitida por un objeto caliente, como la lámpara incandescente? Bueno, entender la distribución de energía de la luz emitida por un objeto caliente es importante porque nos permite analizar cómo la energía térmica se convierte en radiación electromagnética, lo que tiene implicaciones tanto científicas como prácticas, como por ejemplo la eficiencia energética. Digamos que la distribución de energía ayuda a determinar qué fracción de la radiación emitida está en el rango visible y cuánto se pierde en calor. También comprender el color y la intensidad de la luz. La distribución espectral explica por qué los objetos calientes cambian de color a medida que aumenta su temperatura, lo cual es fundamental en aplicaciones como el diseño de iluminación y la creación de estándares de color en fotografía y cine. Veamos, por ejemplo, las cámaras térmicas. Estas cámaras detectan radiación infrarroja emitida por objetos calientes. Comprender la distribución energética permite diseñar dispositivos que identifiquen variaciones de temperatura en aplicaciones como la vigilancia, el diagnóstico médico y el mantenimiento de industria, como la detección de puntos calientes en maquinaria. Bueno, ahora voy a hablar sobre el artículo de una demostración del efecto fotoeléctrico. El artículo describe una serie de actividades experimentales simples y económicas para demostrar el efecto fotoeléctrico, usando luz solar en lugar de fuentes UV especializadas. Primera pregunta. ¿Cuál es el fenómeno físico que se trata del artículo? El fenómeno físico central que aborda el artículo es el efecto fotoeléctrico, un proceso en el que los electrones son emitidos desde la superficie de un metal cuando es iluminado por radiación electromagnética, como la luz solar o ultravioleta. Segunda pregunta. ¿Por qué se necesita una luz de cierta frecuencia para que ocurra el fenómeno observado en el experimento? Bueno, para que ocurra este fenómeno fotoeléctrico se necesita una luz de cierta frecuencia mínima, conocida como frecuencia umbral, porque los electrones en superficie de metal están ligados por una cantidad específica de energía llamada función de trabajo del metal. Tercera pregunta. ¿Cómo influye la intensidad de la luz en la cantidad de respuesta generada por el material? La intensidad de la luz influye en cantidad de electrones emitidos, pero no afecta la energía de cada electrón individual, ni determina si ocurrirá el efecto fotoeléctrico. Esto se debe a que la intensidad está relacionada con el número de fotones emitidos por una cantidad de tiempo, no con la energía de cada fotón. O sea, la intensidad es igual a la cantidad de fotones. Una mayor intensidad de luz significa que más fotones inciden sobre la superficie del metal en el mismo intervalo de tiempo. En el experimento, la luz de la lámpara halógena tiene intensidad pero no suficiente frecuencia para provocar la emisión de electrones, lo que demuestra que la intensidad por sí sola no es suficiente.
Cuarta pregunta. Si el experimento se realiza con luz de diferente frecuencia, ¿cómo cambiarían los resultados? Mira, si el experimento se realiza con luz de diferentes frecuencias, básicamente los resultados varían dependiendo si la frecuencia de la luz supera o no el umbral. Si la frecuencia es menor que el umbral, los fotones no tienen suficiente energía para superar la función de trabajo del metal. O sea, como resultado de eso no emitirán electrones independientes de la intensidad de luz. Por ejemplo, si se usa luz roja sobre zinc, no habrá emisión de electrones porque su frecuencia está por debajo del umbral. Frecuencia igual o mayor que el umbral. Los fotones tendrán energía suficiente para, bueno, para liberar los electrones. Y cualquier exceso de energía se convertirá en energía cinética de los electrones emitidos. Quinta pregunta. ¿Cómo podrías medir o detectar la respuesta del metal al ser iluminado por luz solar en este experimento? Para medir o detectar la respuesta del material iluminado por la luz solar en este experimento se puede utilizar las siguientes técnicas y observaciones. Como primero, observación del electroscopio. Indicador principal. La respuesta del material se mide observando cómo cambia la posición de la hoja del electroscopio cuando se pone a la luz solar. Segundo, comparación con diferentes metales. Cambia el metal sobre el disco del electroscopio, se va cambiando en zinc, aluminio y cobre, y mide cuánto tarda en descargarse. Tercero, uso de un filtro y un sensor de luz. Medición de la intensidad de diferentes frecuencias de la luz solar y utilizar un teléfono inteligente con una aplicación como FIFOS para medir la intensidad de la luz que llega al disco del electroscopio, al usar el filtro de colores como azul y rojo. Cuarto, usar un cronómetro para medir el tiempo necesario que el electroscopio se descargue completamente después de ser cargado negativamente y expuesto a luz solar. Ahora, como sé esta pregunta, ¿qué importancia tiene la luz solar de este fenómeno en comparación con otra fuente de luz como una lámpara? En este experimento se tiene muchas ventajas a comparación de la lámpara. Primero, un amplio espectro de luz. La luz solar contiene un espectro completo de frecuencia, desde luz visible hasta ultravioleta. Específicamente, las frecuencias ultravioletas, aunque en menor proporción, tienen energía suficiente para provocar la emisión de electrones en metales como zinc y aluminio. También, como los fotones provienen de la luz solar, tienen mayor energía en las frecuencias altas del espectro ultravioleta, lo que permite superar la función de trabajo de los metales. También un aspecto clave del experimento es que demuestra que la intensidad de la luz no es suficiente para provocar el efecto si la frecuencia es baja. Mira, la luz solar, incluso a intensidades menores, puede provocar el efecto porque incluye frecuencias altas en el espectro UV. En conclusión, la luz solar es esencial para este experimento porque ofrece una frecuencia accesible para frecuencias altas necesarias para demostrar el efecto fotoeléctrico, aunque otras fuentes de luz como las lámparas halógenas pueden ser útiles en ciertos casos, no logran reproducir el fenómeno de una manera efectiva sin incluir frecuencias ultravioletas. Este contraste refuerza uno de los principales fundamentos del efecto, que la frecuencia, no la intensidad, es el factor crítico. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.